Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Ciencia Plataná. Este es su host, Calvin Alonso, y hoy nos acompaña Eva Mulandesa, estudiante de doctorado en la Universidad de Florida. Ella estudia fitopatología de cítricos. Acompáñenme a descubrir su historia. Hoy nos acompaña Eva Mulandesa. Eva, bienvenida a Ciencia Plataná. ¿Cómo estás? Hola, Galvin. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Estoy muy bien. ¿Y usted cómo está? Todo bien, todo bien. Eva, vamos a entrar de lleno, de una. Vamos, Y sí. yo quiero saber de dónde tú eres. Bueno, yo soy africana. Soy de Mozambique. Para los que nunca han escuchado hablar de este país, Mozambique se ubica como en el sureste de África y se limita con Tanzania al norte, Zimbabue al oeste, al noroeste está Zambia, Malawi, al sur está Sudáfrica y al este está el Océano Índico, que está Madagascar también por allá. ¿Cuál es el nombre del pueblo en el que tú te criaste? Bueno, yo vengo de una provincia, la parte central del país. La provincia se llama Sofala y yo vengo de Beira, de la ciudad de Beira, que está justo cerquita a la par del océano. Uy, qué rico. Yo también soy de la costa. Y dicen que Sí. la gente de la costa somos un poquito más activos. Y yo soy testigo de eso en la parte suya. Bueno, yo no lo puedo, no lo puedo negar. Sí, la gente de la costa es bastante activo. Eva, ¿tú nos puedes hablar un poquito más de tu pueblo, de cómo es, cuáles son las costumbres allá y partiendo de ahí, cómo tú llegaste a estudiar y trabajar en la parte agrícola? Una historia bien larga. Bueno, yo vengo de Beira, que es, bueno, para empezar, Mozambique es una colonia portuguesa, lo que significa que nuestro idioma oficial es portugués. ¿Te puede mandar un saludito en portugués a los oyentes? Olá a todos. Sí, y el país en sí, la gran mayoría produce bastante. La agricultura es como la base de desarrollo del país. Y yo vengo de una familia humilde que am, ha estado produciendo bastante desde que yo me conozco por gente. Desde pequeña, yo he estado ayudando a mis abuelos en la finca, a mi papá, que mi papá es apasionado por la agronomía. Entonces, crecí en una familia donde la agronomía era la base de todo, ¿verdad? Donde producíamos bastante arroz, bastante yuca, bastante tomate, cebolla. Para no hacerle el cuento largo, en mi casa nosotros teníamos banano, Sí. que decir, el espacio era limitado por banano. Entonces, yo comí banano toda mi niñez. Y, y sí, ese es básicamente por donde todo empezó, viendo a mi papá con su pasión, ¿verdad? Para Ujú. mí la agronomía siempre fue un hobby, que era algo que yo hacía en mis tiempos libres para ayudar a mi papá o para ayudar a mis abuelos, porque mi papá es profesor, pero a él siempre le encantó la agronomía. Entonces siempre estábamos ahí haciendo algo y desde pequeña producíamos cosas y lo que comíamos, la mayoría de las cosas era lo que producíamos. Para llegar a la agronomía, mira que la agronomía no era mi primera opción. ¿Y cuál era?
Yo quería ser abogada. Ah, pero por eso es que usted y yo no nos llevamos bien. Yo Ya quería ser entiendo todo. abogada. Todo lo pelea. ¿Verdad que sí? Sí. Cuando se trata de argumentar. Sí, a mí mi sueño era ser abogada, porque me acuerdo que en 2000 hubo un caso muy famoso en mi país donde mataron a un periodista Ajá. y hablaron en toda televisión y todo más. Y me acuerdo que me fascinaba ver cómo el caso iba y eso como me generó una pasión en seguir con el derecho. Pero por las circunstancias de la vida y las condiciones financieras de mi familia, no pude seguir con mi primera opción, que digamos. Pero Y empezaste. no, O nunca, nunca llegaste. Ok, ok. nunca llegué a empezar. Se quedó como un sueño mismo. Ya, tuve que ir a la agronomía, como le dije, por las circunstancias de la vida, porque cuando terminé el ensino secundario, el high school, como lo dicen, Sí. y iba al segundo ciclo, yo pedí a mi papá que me registrara en letras, porque en mi país, cuando terminas el primer ciclo para el segundo ciclo, tienes letra, tienes ciencia con biología y tienes ciencias con diseño. Ujú. Y yo pedí a mi papá que me inscribiera en letras. Y, y él se le olvidó eso. Llegó para registrarme, miró mis notas y dijo, bueno, ella me parece que le gusta matemáticas con biología. Y me escribió en matemática con biología. Y me acuerdo que yo me quedé súper enojada. Intenté cambiarlo, pero ya no había espacio y me tocó seguir con matemática con biología, que la verdad me gustó, pero igual no pude seguir porque Fue en el high school. en high school, Porque en el allá segundo tú tienes ciclo. que decidir qué es lo que tú tienes que estudiar. Sí, porque en el segundo ciclo de high school, si llevas letras, por ejemplo, Ok, hay letras con geografía. Ahí puedes seguir la carrera de, de derecho, puedes seguir la carrera de periodismo. ok. Mientras si vas a ciencias, ahí ya es medicina y todo lo demás. Ingeniería. Ajá, ingeniería y todo lo demás. Entonces él me escribió en la parte de ciencias con biología. Gracias, papá. Bueno, yo le digo gracias porque ese fue el primer punto. Y el Ujú. segundo punto fue la conversación que él tuvo conmigo mientras yo estaba en mi segundo semestre del high school. ¿Qué te dijo? Me acuerdo que yo estaba preparando para el examen de segundo semestre, los exámenes finales, y él vino todo triste a hablar conmigo sobre mi futuro y cosas así. Y me dijo, me acuerdo muy bien de ese día que me dijo, bueno, tenemos que hablar de qué quieres hacer en el futuro, porque él había escuchado hablar de un instituto que es el Instituto Agrario de Chimoio y ya En estaban Mozambique. abiertos, sí, en Mozambique, ya estaban abiertas las inscripciones y como que no quería llegar y introducirme el asunto, vino con el asunto de qué quieres tú en el futuro, Ujú. qué quieres hacer, cómo te imaginas y cosas así. Y tuvimos esta conversa esta noche y algo que me tocó mucho fue el hecho de que él me dijo exactamente su situación financiera, de que si yo siguiera con el high school, tendría podría pasar que no entrara en una universidad y me quedaran años esperando, aplicando. Sí. Y la otra opción sería ir a un instituto a sacar el nivel técnico, encontrar un trabajo y pagar la universidad. Guau, pero tu papá tomó una decisión muy valiente porque regularmente los padres no hablan de su situación económica. Y me Sí, imagino que eso tú lo valoras mucho. sí, yo siempre doy muchas gracias al papá que tengo porque él siempre ha hecho eso con todos nosotros. Sí,
que me acuerdo que él dijo recientemente, dijo que prefiere que la persona sea frustrada por lo que escogió, que sea frustrada porque alguien más escogió su carrera. Y Ya. él ha hecho eso. Y siempre ha sido muy claro de las condiciones financieras de nosotros, así como, ok, ¿qué tú quieres? Vamos a buscar soluciones para que puedas llegar hasta donde tú quieras. Sí. Entonces, siempre ha sido así, conmigo, con mis hermanos, siempre ha sido así. Me acuerdo que esta noche conversamos y no me gustó mucho la idea, para decirte la verdad, porque yo tenía amigos en la escuela que estaban conmigo desde la primaria y me estaba gustando lo que estaba haciendo en la secundaria. Entonces me llevó un tiempo. De ahí conversé con mi mamá y decidí que iba a aplicar. Hice los exámenes con esperanza de que no pasara y pasé. Y pasé el examen y tuve que escoger entre quedarme o irme a estudiar allá. Y Ese tomé la decisión. instituto quedaba lejos de casa. Sí, quedaba en otra provincia, quedaba que son de carro unas 3 horas de viaje o Ok. más. Ahora, dependiendo de cómo está la calle, ahora puede llevar hasta 4 horas. Entonces, ahí fue donde todo empezó, ahí fue el cambio de mi vida, porque a los 16 años me vi ah, en una posición en que tenía que decidir qué quería para mi vida. Y se eligió el instituto. Sí, elegí el instituto, fui allá, fueron 3 años y imagínate, si no hubiera elegido el instituto, no estaría acá hoy. ¿Por qué? Cuando usted Porque dice acá, ¿dónde usted está ahora? ahora Pa- estoy en la Universidad de Florida haciendo doctorado en plant pathology, fitopatología en Estados Unidos. en Y Estados Unidos. volvemos al instituto, Ajá, para no perdernos. ajá. Bueno, en el instituto, en mi tercer año, el profesor Gregorio, que en paz descanse, habló con una compañera, Perseveranza, que también está aquí en Estados Unidos, y le preguntó quién, cuáles eran los compañeros de ella que ella recomendaría para aplicar a una beca a una universidad. Y de entre los estudiantes que ella recomendó estaba mi nombre allí. Éramos 4 estudiantes, Perseveranza, Tendai, Carmelia y yo. Y él nos llamó a su oficina para hablarnos de la EAR. Desde entonces yo nunca había escuchado hablar de la EAR. Universidad Earth. Yes, Universidad EAR, de Costa Rica. Ahí nos habló que una ingresada había hablado con él, quería que él recomendara a algunos estudiantes para aplicar a la universidad y que dentro de los estudiantes estábamos nosotros 4. Entonces, para no hacerle larga la historia, mandamos los documentos y nos seleccionaron para la entrevista. Y para la entrevista tuvimos que viajar desde el centro del país hasta el norte para hacer la entrevista, porque la entrevista era a nivel nacional con otros estudiantes Wow. de otras escuelas. Y de entre todos que estaban ahí, solo 2 estudiantes fueron seleccionados. Y de entre ellos estaban Perseveranza y yo. Y, y ¿Cuántos estudiantes eran en total que participaron, si se acuerda? ay, no me acuerdo, pero eran más de 15 estudiantes o sí, eran más de 15 estudiantes, porque solo en el grupo donde estaba yo, éramos 8 estudiantes, porque durante la entrevista tenía la parte de matemática, Ujú. la parte escrita, y tenía la parte de resolución de problemas, Ok. donde te daba un problema, tenías que estar en el grupo, resolver el problema y elegir a una persona para
dar soluciones al problema. Y en este grupo me eligieron a mí para hablar. Y sí, creo que eran más de 15 si no me equivoco. Wow. O sea, que usted se Eran, ganó una beca que se sorteó a nivel nacional para la Universidad Earth en Costa Rica. sí, ganamos las dos estudiantes. Ajá. Perseveranza se ganó la de Mastercard y yo me quedé con la Week Foundation y era la primera vez que la Foundation daba una beca a un estudiante. Wow, Entonces qué yo fui la bien. primera estudiante, la primera beca de Week Foundation ¿Y en la qué, Universidad Earth. qué le pasaba por la mente en ese momento? Una muchacha de Mozambique que habla portugués se ganó una beca para ir a una universidad en América Central donde se habla español. ¿Qué estaba pensando usted en ese momento? Mira que la vida es muy chistosa porque desde pequeño me ha gustado español. Yo siempre fui fanática de Alejandro Sanz, de Shakira, y tenía mi cuadernito donde escribía las canciones y obviamente no la escribía bien el español, pero el español siempre me encantó. Y me dio miedo cuando me dijeron que fui seleccionada. Me acuerdo muy bien de ese día porque estaba en la calle yendo a mi lugar de pasantía. Era un domingo porque había pasado el fin de semana con mi familia y iba de regreso al lugar donde vivía. Y me vi en mi celular un número que ni siquiera conocía Mm, y era Julius Bunga. En estas entonces él trabajaba para la universidad, que me llamó y me dijo que yo estaba seleccionada, que me habían escogido y había obtenido la beca para estudiar en la Earth. Y yo en medio de la calle me quedé paralizada. No sabía si seguía con el viaje, si tomaba el bus para, para llegar al lugar, se regresaba a mi casa a hablar con mis papás o hablé con él y después hablé con mi papá y mi papá se quedó así sorprendido me quedó y yo le frisado pregunté, también. sí, porque mi papá siempre fue muy protector y le daba miedo de dejar que su hija se fuera del país, que Sí. cualquier cosa le podría pasar. Entonces me acuerdo que él se quedó con mucho miedo, que me dijo, no, 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 vaya a tu trabajo, cuando vengas el próximo fin de semana hablaremos de eso. Y me acuerdo que esta semana yo andaba con una sonrisa de punta a punta y no podía decir nada a mis compañeros de lo que estaba pasando. Y ahí, así, la semana tardaba en pasar, que yo ya quería regresar a mi casa y hablar con mis papás al respecto. Y ya cuando pasó la semana, llegué a mi casa. La semana siguiente, mi papá quiso hablar con Julius para saber si Claro. realmente era verdad lo que estaba pasando. Llamó al profesor Gregorio para tener certeza de que era algo realmente de verdad. Y de ahí que todo estaba confirmado. Como siempre, la decisión era mía de quedar o de ir. Y confieso que me dio miedo porque ir a un país donde no hablas el idioma, no tienes familia y vas a estar lejísimos de la casa. Apenas en ese entonces cuando salí de mi casa al instituto tenía 16 años y cuando fui a Costa Rica tenía 19 y era así como, ¿qué voy a hacer allá? ¿Qué voy a encontrar allá? Me acuerdo que el viaje con Percy se quedó enferma al principio, yo me enfermé al final, pero fue algo bien engrasado, lindo, porque en el camino nos encontramos otros estudiantes y ahí fue un viaje más relajante. Y también hay un programa que la universidad tiene para los estudiantes que no hablan el idioma. Te traen, porque tienes que llevar las clases en español. Sí. 100%. Entonces ellos traen los estudiantes algunos meses antes para que aprendas el español, escrito, oral y todo, y empiezas
y al año siguiente empieza con las clases. Me acuerdo que me fui el 24 de septiembre a Costa Rica y de ahí empezamos con las clases de español y también nos dan una familia. Te quedas en una familia que ellos no hablan ni inglés ni otro idioma, hablan Solo español. español. Entonces es como un apoyo, que Sí. aprendes el español en la escuela y regresas a la casa a practicar con la familia. Qué bien. ¿Y ese programa solo era para los estudiantes africanos o para cualquier estudiante que no dominaba el español? Han pasado estudiantes que he escuchado de Japón, si no me equivoco. Sí, pasó un estudiante de Japón en el programa de español. Han tenido estudiantes caribeños también en el programa. Ok, ok. Sí, Qué mucho más para bien. los de los países que no hablan español. Me imagino que de Haití, estudiantes. Sí, algunos llegan a tiempo para llevar la clase de español, algunos Ujú. llegaban justo cuando las clases empezaban. Wow, pero es un programa muy, muy bonito. Sí. ¿Y qué tal fue su experiencia en la Universidad Air? Tengo que decir, lamentablemente tenemos que hablar de la Air de aquí, aunque no me gusta mucho porque yo soy zamorano, pero prácticamente podemos decir que son como escuelas rivales Bueno, eso he a nivel escuchado. intelectual, a nivel intelectual. No, no pasa de Bueno, ahí. bueno. Pero ¿qué tal fue su experiencia? Ya los oyentes de este podcast me imagino que están familiarizados con la Universidad Zamorano, pero esta es la primera vez que se habla de la Earth y los sistemas son muy diferentes. Sí. Cuéntanos un poco más de eso, por favor. Bueno, primero decir que la ART no es el sistema militar, completamente distinto a lo de Zamorano. Bueno, la ART se llama Escuela de Agricultura de la Región Trópica Húmeda. Ella está ubicada en Las Mercedes, en Limón, en Costa Rica. Es una universidad sin fines de lucro que reciben becas, donaciones de instituciones para traer estudiantes a estudiar en la universidad. Es una universidad muy linda, de verdad. Y el sistema educacional es bien complejo y bien lindo. Como le conté hace un rato el programa de español, tienen como el lema que es tener agentes de cambio, que traen estudiantes de sus países, formarlos y que esos estudiantes regresen a su país a generar un cambio. Porque en la universidad que hay, básicamente aprendemos de todo, ¿verdad? De agronomía, cuando digo agronomía es desde producción animal, un poquito de business, un poquito de procesamiento y un poquito de la parte ambiental. Durante los primero y segundo años son de clases y en segundo año nos llevan a una mini pasantía donde escoge un lugar para ir y allá haces tu pasantía. Y en tercero año llevas los cursos normales, los electivos y también y tiene la pasantía, ¿verdad? Donde la mayoría de los estudiantes, incluyendo mi caso, escogen universidades o empresas y yo escogí la Universidad de Florida para mi pasantía. De ahí regresamos en cuarto año y hacemos el proyecto, ¿verdad? Proyecto de Y tesis. proyecto de tesis. Y eso es lo que tenemos que defenderlo para poder pasar y graduar. Y se me olvidó que en segundo año cuando llevas el business, cuando llevas el negocio, el curso Ujú. de negocio, tienes que formar un grupo y escribir un proyecto y llevar a cabo el proyecto. Y en mi caso, nosotros lo hicimos con cerdos. Uy, 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 crianza de cerdos. Sí, y teníamos que vender.
y vendemos los cerdos. Creo que ese es mi proyecto favorito de la Universidad Earth, que ellos te hacen que tú crees un negocio Ujú, relacionado a la agricultura ujú. y prácticamente te dan dinero para apoyarte. Sí, sí. Es básicamente haces una propuesta de negocio y tienes que presentarle la propuesta a un grupo, un grupo de personas Sí. a que lo van a aprobar y van a darte el dinero para que pongas en práctica y tienes que generar ganancia, tienes que generar ganancia en tu proyecto. Porque tienen que pagarle a la universidad. Exacto, tienes que pagar la universidad. Es algo real, no es algo ficticio, es algo real. Te dan el dinero como si fueras a un banco y hicieras un préstamo y le dijera, ok, ese es mi proyecto y eso quiero hacer y ahí pagas. ¿Qué pasa si no pueden pagar? Bueno, tienes que justificar, porque después tienes que defenderlo. Ajá, Después ajá. tienes que defenderlo al final y tienes que justificar cuáles fueron las fortalezas, las debilidades, las amenazas y toda la parte de negocios, ¿no? Tienes que justificar por qué que lo que propusiste al final no fue lo que generaste al principio, no fue lo que generaste al final y cuáles fueron los problemas que tuviste para que no pudieras generar la ganancia al final. Entonces era todo un proyecto. En secundaria yo tuve una experiencia similar porque yo tuve dos profesores que se graduaron de la Universidad Air y Ajá. ellos implementaron ese sistema del proyecto de negocio. Ujú. Y siento que es una actividad muy buena porque trata de sacar esa parte de que todo el mundo puede emprender su negocio, pero también te hace ver lo difícil que es. Y eso Exacto. que te ayudan en la parte financiera, porque si tú quieres hacer un negocio ahora mismo, tú tienes que buscarte tu dinero primero para después Ajá. empezar el negocio. Y eso es otra cosa. Exacto. Y la parte más am, buena del proyecto era que los estudiantes tenían que hacer de todo, desde la propuesta, desde poner en práctica el proyecto. Y me acuerdo que nosotros trabajábamos en turnos, porque éramos 6 y trabajábamos en turnos de 2, que era ir, limpiar el espacio, dar de comer a los animales y todo, y venderlo. Y Y la venderlo. parte de marketing también, porque Ujú. teníamos que hacer toda la publicidad, así, hacer, hacer la publicidad del negocio. ¿Qué Me vendieron? acuerdo que Chicharrones. hacíamos vendíamos a los animales vivos al Ok. principio, porque nos salía más caro venderlo, matarlo y que venderlo vivo. Y me acuerdo que hacíamos papeleos para venderlos, Ujú. para darse a la gente y hablábamos con la gente en la parte de cafetería, íbamos a la parte de pecuaria a hablar de lo que teníamos y con la familia también. A veces íbamos a Guapiles, afuera de la universidad, a hablar que teníamos cerdos. Entonces fue toda una experiencia. O sea, desde la propuesta, desde la parte práctica en sí, de cuidar a los animales, de la parte de la publicidad, fue algo muy lindo, ¿Les quedó así. beneficio? Sí, un poquito, porque me acuerdo que iba en la universidad por un año, dio la maestría en agronegocios, pero no pudieron seguir. Y yo escogí eso como mi electivo, donde llevé algunas clases de, de agronegocios. No lo he podido poner en práctica, pero sí ahí Eso viene. me queda, me quedan algunas cositas. Pero esa es una de las cosas que me gustan de Zamorano y de la ERD, el aprender haciendo. Exacto. Muchas de las actividades que realizan los estudiantes son en espacios de la vida real.
Ujú. que cumplen un objetivo, satisfacen una necesidad y para mí esa es la mejor forma de aprender que pienso que debería implementarse en muchas otras carreras en nuestros países latinoamericanos. Exacto. Ojalá y que esas propuestas sigan multiplicándose. Ujú. Entonces, la ERT. Ujú. ¿Qué usted puede decir que la ERT es diferente de Zamorano? Ya hablando de los sistemas, de comportamiento, de, de cómo se vive ahí. Bueno, yo nunca he tenido oportunidad de ir a Zamorano, Ok, pero tengo muchos amigos de sí. Zamorano, acá, y pude trabajar en Nicaragua con bastante ingresado de Zamorano. Son bien distintos porque la verdad, nosotros somos dueños de nuestro horario y somos responsables por nuestro comportamiento, Ok. para así decirlo, porque ah, cuando yo estaba allá en mis tiempos, uy, en mis tiempos, ah, nosotros no teníamos como limitación en cuanto a salida o algo así. O sea, que Y si hoy era siempre, lunes a las 6 de la tarde, puedo irme sí, a podría, Guanacaste. podría tomar un bus, ir a Guapiles a comprarme lo que quería y regresar. Pero los buses tenían una hora para salir y una hora para regresar. Ok. Y yo podía tomar libremente el bus, salir y regresar. Y no tenía el control de si estás en tu cuarto, si no estás en tu cuarto, no tenía ese control. O sea, que Pero prácticamente usted podría formar una familia fuera de la universidad y sin sin, problema. sin ningún problema. Sí, qué bonito. Pero tenía la parte de las clases, porque tenías que estar en la clase y ser puntual en la clase, No, pero ni modo. porque si llegabas tarde, perdías puntos y con una beca, digamos que tienes que mantener un promedio de 8.5 y pierdes bastante puntos durante el año, obviamente, O sea, que te terminas quitan perdiendo. puntos de la clase si tú Exacto. faltas. Sí. Wow. Eso era ahí era donde ellos te controlaban con las Ya. clases. Pero también tenía la parte de limpieza, de organización en los dormitorios, que eso Ujú. sin el bienestar controlaba mucho. Ahora he escuchado que el sistema ha cambiado bastante, que hay más limitaciones que cuando yo estaba allá. Ahora ya lleva más el control de quién entra, quién sale y cosas así. Pero cuando yo estaba allá era más, el estudiante tenía el control y el comportamiento, obviamente. Eh, y cualquier cosa, un comportamiento fuera del lugar, te daban una carta y con un cierto número de cartas perdías la beca. Ok. Entonces, ellos trataban de que el estudiante fuera responsable por sí solo, sin tener que obligarlos a ser responsable. Yo creo que eso es lo que diferencia la de Zamorano, que El lema de la ER, que a mí nunca se me olvidó. Libertad con responsabilidad. exacto, ese era. Libertad con responsabilidad. Tenías la libertad, pero tenías que ser responsable, porque, Eso es la vida real. La vida real es así. Si tú tienes una familia y necesitan 100 pesos para comer y tú tienes que trabajar un mes para ganarte esos 100 pesos, tú tienes que irte a trabajar. Tú no puedes quedarte bebiendo porque tú tienes una familia que mantener. exacto. Y confieso que la verdad eso ha ayudado muchísimo en ser lo que soy hoy en día, porque ser independiente y poder controlar las cosas y poder mantenerme en, en en los retos que quería yo, ¿verdad? Sí, Tipo, ok, mañana tengo clase y tengo que estar a las 8 a la clase, lo que significa que tengo que dormir temprano y llegar exacto. temprano a la clase. Y eso es básicamente lo que pasa en grad school. En grad Sí. school.
en el posgrado nadie te va a estar controlando. Nadie te Básicamente, controla. te tienes que educar, básicamente. Eva, y después de la Earth, ¿cuál fue tu siguiente paso? Después del aire, Ahí tú te ah, graduaste como ingeniera agrónoma. agrónoma, sí. Ok. Y antes de que me graduaran, llegó una empresa, Mangosa, de Nicaragua. Ujú. ah, Hizo una presentación y, y estaban reclutando a recién graduados. Apliqué a esa empresa y me seleccionaron. Y allá fue donde conocí más zamoranos. Trabajé en Mangosa por 3 meses y no pudimos continuar todos por la tensión política que había en Nicaragua, que ya había empezado la tensión ¿En qué año des- fue eso? en 2018, porque yo me gradué en 2017, en diciembre. En 2018 fue cuando empecé a trabajar en Mangosa. En Mangosa yo trabajaba en la parte fitopatología y trabajé con la Acidioplodia theobromai en mangos. Entonces la situación se puso fea en Nicaragua. Sí, ahí se puso fea en Nicaragua y la empresa como que no, no quería responsabilizarse mucho por la situación, ¿verdad? Porque Sí, tenían bastante funcionarios internacionales y, y tuvimos que dejar la compañía. chanfles. Sí, y Y justo cuando dejé la compañía, ah, porque cuando estaba en la compañía, mi deseo siempre fue seguir con los estudios. Y yo mandé bastante correo a muchos profesores. Y me acuerdo que dejé la compañía en marzo, en abril me contestó mi profesora. Me contestaron dos profesores, Dr. Vincent y Dr. Megan Dewey. o sea que usted no duró mucho ahí después que salió de la empresa. ¿Cuánto tiempo tardó en Para venir. conseguir la maestría? Para conseguir la maestría me tardó de 10 meses. ¿Por qué? Porque hice la entrevista en abril, pero había perdido a mi mamá un mes antes y, y yo tenía que venir acá a Estados Unidos en agosto, porque era lo que la profesora estaba buscando, alguien que viniera en agosto Sí, como pasante. Y conversando con ella acerca de la situación, ella entendió la situación que yo ocupaba estar con mi familia en este momento y me ofreció venir en enero de perfecto. 2019 y acepté. Y mientras me quedé en mi país, trabajé para una ah, empresa privada de Ujú, agroquímicos, ujú. Agrifocos, por algunos meses, donde yo era responsable por la parte de consultoría, que íbamos a ofrecíamos los productos químicos que teníamos y ellos nos decían el problema y nosotros tratábamos de dar solución al problema. ¿Qué producto aplicar de acuerdo al problema que ellos tenían en su finca? Pero no me quedé mucho tiempo porque ya tenía la oferta de venir a Estados Unidos como intern, como pasante en laboratorio de Dr. Megan Dewey. Y ese es un laboratorio de fitopatología. Sí, ¿Cómo nació su interés en la fitopatología? Porque me mencionó que esa era la parte que usted manejaba en Nicaragua, en Mangosa. sí. Eh, ¿De dónde viene eso? La parte de fitopatología viene desde cuando estaba en primero cuando ayudaba a mi familia, yo siempre vi que no llegaba a un punto donde no conseguíamos obtener a
la producción que se esperaba. Con Sí. los años la producción iba bajando. Y esa fue una de las razones de por qué decidí no ser abogada y ir a la agronomía. Pero en la tu, llevábamos una clase de fitopatología que profesor Melgar es quien da esta clase. Me acuerdo que él, no sé si hasta ahora lo hace, pero en uno de sus exámenes, él trae como diferentes plantas con diferentes enfermedades y tienes que ir con una hoja y escribir cuál es la enfermedad, el nombre científico y Los todo eso, síntomas. ajá, y síntomas y todo eso. Y me acuerdo que el Sinoe Falset fue el que no conseguí. El, por eso nunca se me olvidó, ¿verdad? Fue el que no conseguí escribirlo correctamente en mi hoja y me enojé así porque no tenía la enfermedad clara, Ujú. pero cuando llegó ahí el momento, estaba nerviosa y se me olvidó por completo. Y eso fue que ahí empezó el amor por fitopatología. O sea, usted se enojó y ahí empezó el amor. No necesariamente, No, me Eva, enojé, pero ¿cómo así? me enojé y dije, quiero aprender más, ¿verdad? Ah, ahora entiendo, Y porque fue si así viene una como, mujer y me enoja, yo no me enamoro, ¿no? no, y dije, quiero aprender más. Y ahí fui como aprendiendo más sobre enfermedades y cosas así, y decidí hacer mi pasantía en fitopatología. Y vine por 4 meses a la Universidad de Florida, en Ok. Everglades. Allá trabajé con Dr. Philip Roth y él trabaja mucho con virus. Allá yo ayudé a su estudiante doctorado a encontrar el host, alternative host, Ujú. del sugarcane yellow leaf virus. Ok, entonces trabajaban con caña, virus en caña Y en sorgo, porque y en sorgo. estábamos buscando otras plantas donde el virus podría vivir, básicamente. Ok. Eso fue en la región de los Everglades. Yes, sí. ¿Y dónde, cómo se llama donde usted hizo su maestría? Mi maestría se llama Citrus Research and Education Center. Eso Ok, está en Lake Alfred, Lake donde me Alfred, encuentro actualmente, en el estado de Florida. en el estado de Florida. ¿Y qué es, qué fue lo que usted hizo para su maestría, Eva? Para mi maestría, Lo más muchas simple que cosas. pueda. Lo más simple es que pueda, de una Sí, forma resumida. Trabajé con citrus, eso es naranjas. naranjas, y básicamente lo que hacíamos era trabajé con citrus black spot, que es una enfermedad causada por un hongo, Ok, Phallosticta citricarpa. Y el punto es que el patógeno se desarrolla de una forma diferente en Florida que en otros países, porque sí, nosotros no tenemos la parte, no tenemos los dos mating types, solo tenemos uno, lo que significa que el patógeno solo se reproduce asexualmente. ok. Entonces, durante mi maestría, uno de los objetivos era como hacer el screening del mating type, Ujú. para ver si en algún momento el otro mating type había entrado en Florida y el patógeno estaba reproduciendo sexualmente o no. Entonces, no, durante todo el proceso descubrimos que no, que, que seguía reproduciéndose Sexualmente. asexualmente. Esa fue una parte. Y otra parte fue como screening muchos isolados para ver si tenían algunas especies que habían sido reportadas en otros países. Y descubrimos una especie nueva que no había sido reportada en citrus, que no puedo hablar mucho porque todavía estoy en proceso De la de eso. misma filosticta. Es Phyllosticta, pero
de una especie Una especie diferente. diferente. Sí. Ok. Ese fue un otro proyecto. Y también tenía dos proyectos más. Ah, Pero uno era, aguántemelo ahí. ¿Cuál es el problema que causa filosticta en los cítricos? es un problema Los cosmético. síntomas. Es un problema cosmético. Cosmético. Sí, que causan spots Ajá. en los en la fruta y no puedes venderlo en un fresh market, por ejemplo. O sea, que son frutos con puntos negros Negros, ajá, que se ven feos, sí, y no pero el puedes fruto adentro está nítido. adentro limpio y lo puedes venderlo al procesamiento, por ejemplo, de Ok, para que jugos. hagan jugo. Ajá. Bien. Pero nosotros sabemos que el fresh market es donde gana más dinero, ¿verdad? O sea Entonces, que la producción de cítrico en Florida se basa mayormente en producción de cítrico fresco, para sí, consumo fresco. para consumo fresco y también para procesamiento de jugos. Perfecto. Entonces, era uno de los grandes problemas. Y sin contar que si encuentras la enfermedad en una región, tienes que poner esta región en cuarentena. O sea, los frutos de esta región ya no pueden ser exportados a otro país, ya no pueden ser exportadas a Europa, Oh, ya no pueden ser exportadas a ningún otro lugar. porque en esos sitios no hay esa enfermedad. Ha sido reportada el patógeno, pero no la enfermedad en sí. Ok, Entonces, eso por es ejemplo, importante. es muy importante. Y en Florida, el patógeno es considerado en cuarentena en la parte suroeste de Florida. Como dicen, una enfermedad cuarentenaria. Sí. Entonces, Eso es para que ustedes vean que a los feos nadie lo quiere. Por eso es que yo no me junto con gente fea. Aquí en este podcast solo gente bonita ha participado. bueno, muchas gracias. ¿Cuál fue su otro proyecto, El Eva? otro proyecto fue con sales, donde usábamos diferentes sales para mantener la humedad relativa. O sea, teníamos diferentes sales que mantenían ah, ah, rela- ah, diferentes escalas de humedad relativa, básicamente. Eso era que post cosecha. No, básicamente lo que hacía era, iba al campo, Ajá, colectaba los twigs, ajá. como Esas son como las ramas. las ramas, eso. Sí. Colectaba las ramas, cortaba una cierta medida, Ajá. inoculaba eso y los sales lo preparaban como una solución y Ok. colocaba en un container Ujú. y ahí colocaba las ramas inoculadas en diferentes escalas de humedad relativa y en diferentes temperaturas para Ok. ver cuáles eran las condiciones que el patógeno requiere para ah, desarrollar y reproducirse. Excelente. ¿Y para qué le sirve eso a ustedes y a los productores? Por ejemplo, a nosotros nos sirve para entender básicamente el patógeno, ¿verdad? Porque Ujú. tiene el disease cycle, el ciclo de Sí, la enfermedad. Y nosotros, antes de proponer algo, queremos entender el ciclo del sí. patógeno. ¿Cuáles son las condiciones? ¿En qué temperatura? ¿En qué humedad? ¿En qué condiciones el patógeno crece? Y sabiendo eso, si vamos por ejemplo, a proponer un químico, también tenemos que saber cuándo aplicar. Y nosotros, el primer punto era entender el patógeno, la biología del patógeno. Y también el otro proyecto fue encontrar el tiempo apropiado para aplicar fungicidas y poder controlar el patógeno. Entonces, digamos que yo sé que, ok, el patógeno requiere una humedad relativa arriba de 85 y Ujú. una temperatura arriba de 15 grados centígrados, ¿verdad? Y mirando a los datos, podemos entender cuándo tenemos
Los datos estas condiciones del clima. del clima, ajá, cuando tenemos estas condiciones. Y sabiendo cuándo tenemos estas condiciones, podemos ahí jugar con la parte de control, de saber, ok, Perfecto. cuándo será el momento adecuado para controlar la enfermedad. Y también dónde el patógeno crece. Si crece en la rama, crece en las hojas, crece en el fruto o en las hojarascas. Todo eso es importante para poder proponer algo al agricultor. Sí, sí. Esa es la parte de la epidemiología de la enfermedad. Exacto. Prácticamente el fitopatólogo tiene que convertirse en, en un investigador del patógeno Ujú. y tiene que pensar como el patógeno. ¿A Exacto. qué hora yo voy a salir de la casa? ¿Qué Ajá. ropa me voy a poner? Si está lloviendo, ¿salgo? No. ¿O Si no? está soleado, ¿salgo? Quizás sí. Eh, Todo ese tipo de cosas uno tiene que investigarlo para proponer medidas de control efectivas. Exacto. Entonces, las preguntas, perdón, los problemas en el campo casi siempre se responden con ciencia básica Ujú. y luego uno lo lleva al campo de la ciencia aplicada Exacto. para Porque responder no, esa pregunta. porque no puedes simplemente llegar y proponer algo si no conoces al patógeno. Tienes que Exacto. conocer el patógeno y el comportamiento del patógeno para que puedas proponer algo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Eva, ¿y qué tú estás haciendo actualmente? ¿Te graduaste de tu maestría? Eso fue en el 2022, En 2021, 21. diciembre de 2021. Y a usted le Y gustó tanto la escuela de posgrado que se decidió hacer un doctorado. bueno, por la perseverancia, eso podría decir, por Ah, insistir, por intentar insistir y seguir mis sueños, ¿verdad? ¿cuál es su Que de sueño? ser una fitopatóloga. ¿Una fitopatóloga trabajando dónde? Trabajando con extensión o con extensión o la parte de extensión o la parte en compañías. La parte de ser profesora como que me da un poco, No llama tanto. no me llama tanto la atención, pero trabajar con agricultores me llama bastante la atención, me llama bastante la atención, porque es lo que he estado haciendo últimamente. Pero la pregunta es, ¿qué estoy haciendo? Estoy Sí, ¿qué haciendo usted está algo haciendo ahora? parecido a lo que hice durante mi maestría, pero más complejo. ¿Por qué parecido? Porque estoy tratando de entender un otro patógeno que es completamente diferente de lo que trabajé en la maestría, un poquito más complicado, no un poquito, más complicado que Phyllosticta. Yo siempre hago bromas de que cuando conocí a Phyllosticta citricarpa me enamoré porque era bastante complejo Ujú. y, y tenían bastante cositas que uno tenía que hacer para diferenciarlo en una especie de otra. Creí que ese iba a ser mi patógeno favorito y ahora en doctorado me he dado cuenta de que no. Cuanto más vas aprendiendo, vas cambiando y vas descubriendo cosas nuevas. Y es un mundo completamente diferente. Como ahora estoy trabajando con la enfermedad que se llama Greasy Spot, que es causado por, well, Plasmodium citroglyceum, que también es conocido por Macrosphaerella citrate. ¿Qué estamos haciendo? Tratando de entender la biología, básicamente cómo el patógeno crece en la hoja y cómo crece en las hojarascas, cómo se reproduce, cómo sale en una hoja a la otra, de un ¿Por fruto a qué la ese otra. patógeno es un problema? ¿Por qué es un problema? Primero porque para isolarlo no es fácil, porque crece en la hoja fresca
y la hoja cuando cae se descomponen abajo, ¿verdad? Ujú. El suelo. Y ahí es donde se reproduce. Mm, Y el suelo tiene muchas otras cosas, sí. ¿verdad? Y para poder aislar el patógeno es complicadísimo. Tiene toda una técnica. Y muchas de las veces cuando lo intentas, no encuentras lo que estás buscando, sino otras cosas como Coletótricum, la otra Phyllosticta, ah, Fusarium. de todo, Fusarium, eh, bastante, bastante. Entonces, fus- es solo para poder isolar el patógeno es complicado. Y el patógeno no reproduce en el medio de cultivo, ya. lo que también es otro problema Y, para el y, estudio. y para el productor, ¿por qué es un problema? Para el productor, principalmente para el grapefruit, es de nuevo cosmético. Y el, el grapefruit Esa es la se toronja. vende la toronja. Estaba tratando de Yo la buscar ayudo, el yo la nombre. ayudo. Ah, se va para el mercado fresco, fresh Ujú. market. Igual que Citrus Black Spot, si tienes la marquita ahí, porque lo que pasa es que cuando el fruto está infectado, no cambia el color, No, se es mantiene. decir, el cambio de color cuando el fruto se madura Ajá, quedan y el como, fruto está infectado, no se da. quedan como marcas verdes Ok, en ok. el fruto y eso no es muy agradable al mercado, por Sí, ejemplo. sí. Entonces, los agricultores están perdiendo mucho dinero con eso. Y por eso, esa es una de las razones de por qué estamos estudiando esta enfermedad. De tratar de entender por qué, cómo es que el patógeno crece en la hoja y cuándo crece en la hoja, cuándo crece en el fruto, cómo se ve en la hoja, cómo se ve en el fruto. Y sabiendo, ok, ese es el periodo donde tenemos el patógeno y es donde el patógeno crece. ¿Cuándo sería el momento adecuado para aplicar el fungicida? Por eso dije que es algo similar a lo que hice durante mi pasantía, pero un poquito más complejo porque ahora tiene la parte de fungicida, Sí. porque de los isolados que estamos recogiendo, también queremos testar para ver si son resistentes a los fungicidas que los agricultores están Ujú. usando actualmente en sus fincas. Y también tiene la parte de conocer el patógeno en la estructura del patógeno. Porque ya sabemos que sin tener el patógeno se reproduce sexualmente, porque en los estudios anteriores encontraron los dos mating types. Entonces queremos saber, ok, cómo se ve el patógeno, cómo crece, cómo se reproduce y cómo podemos controlarlo. Hablando de estas enfermedades que provocan daños simplemente cosméticos, yo quiero que la gente sepa que el consumidor tiene un poder. Sí. Si la gente consumiera ese tipo de frutos con daños cosméticos, usted no estaría estudiando eso y tampoco los productores tuvieran que gastar muchísimo dinero tratando de controlar esas enfermedades. Y todo eso contrasta con que el consumidor quiere frutos limpios, lindos y sanos, Ujú. pero cada vez quiere que usen menos pesticidas. Exacto. Entonces ponen al productor en una encrucijada. Ujú. ¿Cómo yo logro producir un fruto que le guste al consumidor, que esté libre de todo, usando menos pesticidas? Eso ha impulsado que la ciencia busque métodos alternativos, pero
no siempre funcionan y es muy, muy difícil. Y eso también hace que muchos productores digan, ya yo no quiero trabajar con esto está muy difícil. Vendo mi terreno, me gano unos cuantos millones y adiós agricultura, bye bye. Sí, y es exactamente lo que está pasando con la producción de cítricos ahora, que la gente ya no quiere producir porque la producción se está bajando y, y vienen más casas. Mucho más casa, mucho más problema en la industria de cítricos, Exacto. eh, significa menos cítricos disponibles. Ujú. Es lamentable esa parte, Sí. pero solo quería que habláramos de ese punto. Ujú. Eva, quiero que hablamos un poquito sobre el futuro. Ya tú So, mencionaste que te gustaría trabajar en extensión. sí, Cuando decimos extensión es la parte del profesional que tiene conocimiento científico y que prácticamente lo digiere y trata de llevarlo a los productores para exacto. que se aplique. Ujú. Sí, hay un camino largo que seguir todavía. Es un deseo mío de seguir con la extensión, pero trabajar con los agricultores no es fácil. De lo poco que he estado ah, directamente, porque esa es la parte buena de estar en el laboratorio donde estoy, que tienen el control del al 100 de lo que estás haciendo. Sí, Soy la que que habla con el productor, por ejemplo, mañana voy a la finca. Tengo que llamar a preguntarle si van a aplicar un fungicida, si puedo ir al campo y también solo para seleccionar el espacio de investigación. Ya es un problema porque tiene todo un ritual, ¿verdad? ujú. De hablar con el agricultor, a Decirle lo que tú vas a hacer decir lo que vas a hacer, cómo vas a hacer, y obviamente ellos quieren soluciones rápidas. y lo que tú vayas a hacer no debe intervenir con sus actividades diarias. Exactos. Y ellos quieren soluciones rápidas, porque tu investigación puede llevar un año, pero él quiere que tú ya le digas uh, cuándo, qué usar, cómo usar Sí. para resolver el problema que tiene en el campo. Entonces, esa es la parte que me ha estado llamando la atención últimamente. A usted le De... gustan los problemas, lo sabemos. Me he dado cuenta que con las enfermedades con que he trabajado son prácticamente problemas. Mira, ¿de qué sería la vida si no fuera complicado, verdad? Así es. Si no fuera para resolvernos estos problemas. Muy No iba a aburrido. tener, no iba, iba a ser muy aburrido. No iba a tener sentido. Entonces me motiva el reto, me motiva a aprender algo en laboratorio, ver algo y pensar cómo eso puede impactar afuera, a un agricultor, a una familia. Me gusta esta idea, me gusta la interacción con el grower, porque uno puede aprender muchísimo de ellos, Sí, que ellos tienen sí. años y años trabajando en eso. Y a veces hacen preguntas solo para ver si, si sabes algo de verdad o si estás ahí simplemente porque tienes un máster, un doctorado. O muchas veces te dan ideas buenísimas para tus Exacto. experimentos también. Ujú. Entonces me fascina esa interacción. ¿Usted piensa o le gustaría quedarse en el continente americano o, o regresar a su país en África? Yo soy abierta a cualquier posibilidad y espacio donde pueda aprender y poder aportar algo. Porque desde, como le he contado desde el principio, mi vida ha sido un cambio de un lugar al otro, ¿verdad? Sí, Y eso porque he estado siempre abierta
a aprender y nunca me he limitado a un solo lugar. O sea, si encuentro un trabajo en Estados Unidos, perfecto, me quedo. Si encuentro un trabajo en Europa, en África, Bien, estoy abierta a cualquier posibilidad, a siempre excelente. a un lugar donde pueda, un espacio donde pueda aprender y donde pueda también aportar con poquito de lo que llevo de conocimiento. Que uno siempre cree que es poquito, pero es mucho. Uno sabe mucho. Uno tiene que decirlo así. Bueno, yo siempre digo que uno, lo que siempre todo el mundo dice, ¿no? Siempre seguimos aprendiendo. Sí, sí, Y sí, sí. últimamente me he cuestionado mucho qué realmente sé. Eso pasa, mientras uno más estudia, más estúpido se siente. Sí, exacto. Entonces, Increíble. sí. Eva, ya para finalizar, yo quiero que tú me le des un consejo a esos jóvenes que sueñan con hacer ciencia, sueñan con tener una carrera científica, que por favor tú le des un consejo de esos que te han ayudado a ti a mantenerte en este camino. Bueno, una de las cosas de que me ha ayudado a mantener en este camino es aprender a no romantizar las cosas. Eso es una cosa muy importante porque todos nosotros en algún momento ya hemos dicho, tengo un sueño y quiero seguir con este sueño. Aprender a no romantizar porque las cosas no van a ser bonitas en el camino. Van a ser como la maquinilla del hospital con altos Sí, y bajos y van a ser así. Un día va a estar abajo, un día van a estar arriba, otro día abajo, con un síndrome de impostor, con muchos sentimientos al mismo tiempo. Por eso es que digo que primero punto es no romantizar. Ser perseverante, eso es una cosa muy importante, la perseverancia es muy importante. Y una cosa que nunca se me va a olvidar, que yo escuché Dr. Roth, que es ser consistente, porque la consistencia es lo que determina bastante el éxito. Porque me acuerdo que él siempre me decía, be consistent en when you make a decision, cuando tomas una decisión, tienes que mantener esta decisión y ser consistente. Y la verdad es lo que más me ha servido durante todo el proceso, ser consistente. Si tengo un programa, tengo que seguir el programa. Y obviamente no estar cerrado a eso. Siempre claro. la vida no es una línea recta, ¿verdad? Que hay Cosas que, pasan. hay que tener un balance entre ser consistente y también ser flexible. Flexible. Ujú. Entonces, la consistencia con una pequeña con una dosis de flexibilidad. Claro que sí. Esos serían mis puntos. No romantizar, ser perseverante. Si tienes un sueño, estar abierto a las posibilidades que la vida te propone. Ser consistente con dosis de flexibilidad. Bueno, con este consejo terminamos este episodio de Ciencia Plataná y quiero agradecerle a Eva Mulandesa que nos acompañó hoy y tengo que decirle que me siento muy orgulloso por el camino que ella ha recorrido y también por la buena amiga, compañera de clase, compañera de trabajo que es. Yo sé que ella va a llegar muy, muy lejos y Amén. que sé que también profesionalmente uno puede contar con ella en cualquier tiempo. Eva, muchísimas bendiciones para ti y gracias Y por acompañarnos en Ciencia Plátana. muchísimas gracias por las palabras y decirle que le tiene un buen host porque hago de las tuyas mis palabras, que hemos trabajado juntos en algunos proyectos y tenemos un paper juntos. Ya, y como amigo, como compañero de trabajo ha sido siempre un placer.
y gracias por tenerme acá y para poder compartir un poquito de mi experiencia, de mi vida. Ha sido un gran placer. Y a todos que me escuchan, espero que entiendan mi español. Ese español está perfecto, perfecto. Sí. Yo creo que ya vamos a tener nuestros primeros oyentes de Mozambique. Así que espero ver esa data cuando saquemos el podcast ahí. Bueno, muchísimas gracias a los que nos escuchan. Suerte, bendiciones a todos y que, bueno, dependiendo de qué hora lo estén escuchando, que lo hayan disfrutado bastante y que Muchas puedan gracias, conocer Eva. un poquito de mí. Gracias a usted.